Está con nosotros Gabriel Puricelli, sociólogo, analista internacional. Gracias por estar acá con nosotros para analizar esto que nos tiene a todos como completamente absorbidos, ¿no? El tema de lo que tiene que ver con Cataluña. Y antes de comenzar a conversar sobre el tema, te propongo que veamos algo que ocurrió justamente esta mañana, que es una declaración del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en donde llamó a resistir la intervención de manera pacífica, desconociendo la intervención, hizo estas declaraciones y tenemos unas imágenes y lo podemos escuchar. Benvolguts i benvolgudes compatriotes. Ahir vam viure un dia històric, un dia carregat de sentit democràtic i de sentit cívic. El Parlament de Catalunya va complir amb allò que els ciutadans van votar el dia 27 de setembre, on la majoria sorgida de les urnes va encomanar en el Parlament la proclamació de la independència. Ahir també el Consell de Ministres espanyol va acordar el cessament de tot el govern de Catalunya, la intervenció del nostre autogovern i la dissolució del Parlament. Són decisions contràries a la voluntat expressada pels ciutadans del nostre país a les urnes, que sap perfectament que en una societat democràtica són els parlaments els qui escullen o cessen els presidents. La nostra voluntat és continuar treballant per complir els mandats democràtics i alhora buscar la màxima estabilitat i tranquil·litat, entenent les dificultats lògiques que comporta una etapa d'aquesta naturalesa que el nostre país no ha recorregut mai, en tot cas mai abans en els termes en què ho fa ara. El missatge que us voldria adreçar és que tinguem paciència, perseverança i perspectiva. Per això tenim molt clar que la millor manera per defensar les conquestes assolides fins avui és l'oposició democràtica a l'aplicació de l'article 155, que és la consumació d'una agressió premeditada a la voluntat dels catalans que de manera molt majoritària i al llarg de molts anys ens hem sentit nació d'Europa. Ho hem de fer preservant-nos de la repressió i de les amenaces, fent-ho sense abandonar mai de la vida, en cap moment, una conducta cívica i pacífica. No tenim ni volem la raó de la força, nosaltres no. Us ho demano convençut que aquesta demanda és la que espera tothom, també a fora del nostre país. Mientras se transmitía este discurso de Puigdemont, los medios lo encontraban almorzando en Girona, es decir, no estaba en el lugar que en Barcelona propiamente dicho, pero no estaba a la vista de la gente, digamos. Ahora, Gabriel, lo escuchábamos decir que Cataluña siempre se sintió parte de Europa, pero resulta que Europa lo reconoce como parte de España a Cataluña. Es decir, en este momento la gente, por lo general, cuando hay dos bandos, uno trata de pensar dónde me pongo. Se hace como un poco complicado porque no es derecha, izquierda, no es la tradicional división esta que estamos viendo con un gobierno de la Generalitat de derecha como el de Puigdemont, con la gente más de izquierda pero del lado del independentismo. ¿Cómo podemos explicar todo este rompecabezas? Bueno, en primer lugar, la referencia a Europa trata de distanciar el nacionalismo catalán de muchos otros nacionalismos antieuropeos que están en auge en otros países de Europa. Esta es la distinción que trata de marcar Puigdemont, evidentemente a la búsqueda de alguna simpatía que es altísimamente improbable que encuentre en la Comisión Europea, en Bruselas, como apoyo a esta actitud que han tomado los partidos independentistas en Cataluña. Pero evidentemente hay una búsqueda de delimitar el nacionalismo catalán de los nacionalismos xenófobos antieuropeos que están haciendo un cambio político, provocando un cambio político en muchos otros países de Europa. Haciendo al mismo tiempo una legitimación del Partido Popular en España, digamos, ¿no? Porque daría la sensación de que mientras el gobierno de Rajoy anunció lo que iba a hacer y no se mueve un milímetro, lo que empieza a temblequear es la seguridad con la que se implementó primero el referéndum y ahora esta declaración de ayer, que, bueno, no les quedaba tal vez más remedio, pero pareciera que el Partido Popular, que con las denuncias de corrupción venía siendo esmerilado, aparentemente estaría recuperando impulso. Bueno, esta es la paradoja de esta situación, ¿no? Se enfrentan dos partidos de centro-derecha, uno en el gobierno de Madrid, otro en el...
en Barcelona que fugan hacia adelante de las acusaciones de corrupción que los tenían en baja ante la consideración de la opinión pública. En el caso catalán, con el Partido Demócrata Europeo de Cataluña de Puigdemont abrazando la causa del independentismo, que nunca había sido su causa en los 30 años anteriores, y en el caso del gobierno del Partido Popular mostrando una dureza inusitada, donde ha puesto en riesgo indudablemente esa posición dura la unidad de España, pero con la mirada puesta en las encuestas que le indican que en el resto de España una posición durísima respecto de Cataluña podría generar algunos dividendos. Obviamente la cuestión de la unidad de España y la cuestión de la independencia de Cataluña empieza lentamente a desplazar a la corrupción como segundo tema de preocupación de los españoles, porque si miramos el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, en septiembre la primer preocupación, al igual que lo ha sido sin interrupción todos los meses desde el año 2008, es el desempleo. Claro. Ahora, veíamos también en lo que tiene que ver con los partidos, que mientras el PSOE, por supuesto el Partido Popular, pero también Ciudadanos apoyan sin fisuras lo que tiene que ver con la aplicación del 155 y la intervención y terminar con el tema del independentismo, en el caso de Podemos hemos visto como idas y venidas de distintos miembros, posiblemente también por la composición más heterogénea que tiene Podemos, pero hay gente dentro de Podemos que está exigiendo que se aclare que el proyecto para España es un proyecto único, es decir, que no se apoya esta independencia, si bien no se apoya ni lo que ocurrió en términos de abusos el 1 de octubre, ni la intervención. ¿Cómo es esa contradicción? Bueno, los aliados catalanes de Podemos tuvieron una posición muy nítida en la votación en el Parlamento catalán ayer, votando en contra de la independencia. Paréntesis, es curioso que habiendo 72 diputados independentistas electos en el 2015, solo 70 votaron por la independencia. Ahí también hay un pequeño indicador de dudas que están surgiendo en el campo independentista. La posición de Podemos tiene que ver también con una postura más dubitativa respecto de la legitimidad de la votación del 27 de septiembre. Podemos planteó que esa no era una votación que se pudiera hacer con todas las garantías, en ese sentido su posición fue clara, pero luego la principal aliada de Podemos en Cataluña, que es Ada Colau, claro, la alcaldesa de Barcelona, fue a votar a ese referéndum. Ayer Ada Colau ha sido una de las voces más claras en el rechazo de la declaración unilateral de independencia y de la aplicación del artículo 155. El PSOE no tiene una posición de respaldo irrestricto al Partido Popular, como sí la tiene la centroderecha de Ciudadanos, sí, sino que el PSOE viene planteando la necesidad de poner sobre la mesa la reforma de la Constitución española como manera de desactivar esto, y el PSOE iba a retirar su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución si Puigdemont, anteayer, como se esperaba y finalmente no sucedió, llamaba a elecciones para el 20 de diciembre. Y acá la última gran paradoja, la dureza in extremis de Puigdemont le permite también in extremis a Rajoy hacer una intervención light, porque efectivamente interviene o intervendrá el lunes con toda la fuerza que tiene el Estado en Cataluña, pero al mismo tiempo anuncia una intervención corta y llama a elecciones para el 21 de diciembre. Sí, anuncia una intervención corta, además porque las imágenes del 1 de octubre todavía siguen nítidas en alguna gente y aquello sí que fue, quedó lejos, pero sin embargo fueron imágenes muy difíciles de absorber para la mayoría de la gente. Me gustaría ver cómo lo viste vos. Bueno, efectivamente hubo un momento de violencia estatal muy marcado, donde efectivamente Rajoy logra demostrar en la práctica cuán lejos está dispuesto a llegar, y al mismo tiempo el independentismo ratifica la estrategia pacifista a la que llama también esta mañana el propio Puigdemont. No fue sin mella esa actitud del gobierno español, recibió la condena de organizaciones de derechos humanos de las más respetadas del mundo,
y uno de los decretos que se firma en las últimas horas, que firma el propio Rajoy, curiosamente, incluye una comisión de investigación de los excesos que se pudieran haber cometido el 1 de octubre. Es decir, el gobierno de Madrid parece estar en una posición donde, habiendo llevado ya al extremo sus posiciones, considera que tiene el partido un poco en su favor y está dispuesto a descomprimir, como decíamos recién, con una intervención corta, pero también abriendo la posibilidad de que se investiguen los excesos que pudo haber el 1 de octubre. Ahora te van a preguntar mis colegas, pero quería consultarte por algo que tiene que ver con Rusia y con una versión que circula en relación a todos los... viene circulando ya con el Brexit también, ya con las elecciones en Estados Unidos, pero en el caso de Cataluña también se dice que el Kremlin habría estado interviniendo en términos tecnológicos o a través de los medios para socavar el poder del gobierno de Rajoy, elevando la cuestión y la causa independentista. ¿Qué pensás de eso? Yo diría que se le aplica muchas veces al poder ruso el dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Hay una proyección muy inteligente de poder blando de un país que hoy es una potencia regional y que no tiene ninguna posibilidad de intervenir decisivamente en los asuntos internos de prácticamente ningún país que no sea de la órbita inmediata de ese poder regional. Por cierto que España está muy lejos de la órbita del poder regional ruso. Obviamente los medios de comunicación en español, en los que tanto dinero ha invertido en los últimos años el presidente Putin, van a ser muy favorables a la causa independentista o a cualquier cosa que le haga mella a aquellos gobiernos en Occidente que Rusia no considera amigos. Pero de allí a considerar que pueden tener alguna influencia, me parece que es un despropósito y que no tiene, por supuesto, ninguna escala con la comparación que algunos han querido trazar entre la influencia que sí tenía en su momento la Unión Soviética revolucionaria en el proceso de la República Española. Nada de eso queda más que en los libros de historia, ¿no? Como te mencionaba recién, vamos a seguir con este tema de la crisis en España a raíz de la declaración de independencia de Cataluña. Estamos con Gabriel Puricelli y ahora van a preguntarte, Gabriel, los colegas. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Gabriel. No, aprovechando, digamos, la mirada que tenés sobre no solo la cuestión española, sino en general los procesos más grandes del mundo, estamos relativamente desacostumbrados a las independencias de los países porque desde el estallido balcánico en los 2000 y creo que el caso de Sudán del Sur en general ya no hay independencia de países. En el caso improbable de que la independencia catalana prospere o siga adelante o los catalanes insistan con este proceso, ¿cómo te parece que puede evolucionar en relación a otros procesos de independencia que hemos tenido en los últimos 20, 30 años que no fueron tantos? Digamos, hay un punto de comparación, porque una de las cosas que me parece que hace tan desconcertante el proceso catalán es que hay pocos puntos de comparación, digamos, ¿no? Nunca hubo una independencia en el marco de un proceso regional tan sólido como el de la Unión Europea, contra el Estado federal del cual forma parte. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, la verdad que, como lo decís, es un proceso que presenta muchas diferencias con otros países, ¿no? Sobre todo que acá hay una coalición de fuerzas nacionalistas que no comparten una misma ideología. Eso lo hace muy diferente del caso escocés, donde hay un único partido nacionalista de orientación progresista. Lo hace, por supuesto, distinto, y lo charlamos en el bloque anterior, de los nacionalismos antieuropeos en el resto de los países. Si nos ponemos a hacer futurología y pensamos en que este proceso pudiera llegar a la independencia de Cataluña, sería sin duda por algún mecanismo pacífico. Aquí no está de ninguna manera sobre la mesa la ecuación militar. Acá no hay un ejército como el yugoslavo que se puede partir en pedazos y cuyas facciones pueden guerrear luego entre sí. Así que esta es una independencia que en el caso de producirse está obligada a producirse en condiciones enteramente pacíficas. Si así fuera, seguramente
propondría un esquema que otras regiones de España y otros países de la Unión Europea podrían estar interesados en seguir, porque evidentemente cualquier solución negociada que pudiera desembocar en la independencia, y creo que eso es muy improbable, de todos modos sería una solución inmediatamente acogida por la Unión Europea, con lo cual una Cataluña independiente en esos términos terminaría en plazos más o menos breves siendo una nación de Europa. Pero en cualquier caso me parece que las posibilidades de que eso suceda han retrocedido mucho en las últimas horas, lo cual no quiere decir que no esté quedando de esto un sedimento que pueda provocar remesones en el futuro. Y siguiendo esta idea de eficacia y el menor daño posible en esta intervención y aplicación del 155, ¿cómo ves este desplazamiento de Trapero, la asunción de Ferran López, que es el segundo, siguiendo esta lógica, pero teniendo en cuenta que Puigdemont está ahora, siendo ya ahora expresidente según el Poder Central de Madrid, llama a no reconocer esta intervención? ¿Qué puede ocurrir con los mozos de cuadra y con la Guardia Civil, perdón, teniendo en cuenta la diferencia enorme que tuvieron en el primero de octubre cuando no obedecieron a los mandos militares centrales, ¿no? Yo creo que es más razonable esperar una desobediencia civil fuera del Estado o fuera de las instituciones represivas del Estado, como es el caso de los mozos de escuadra, que en las fuerzas policiales. Ha sido también en esto cauto el gobierno central al desplazar a Trapero, cosa que era inevitable, y elegir a su segundo, enfatizando una línea de continuidad, enfatizando esta idea de que el gobierno central más bien se propone administrar la organización de las elecciones que gobernar efectivamente Cataluña. Pero, por supuesto, estamos entrando en un terreno totalmente desconocido y es imposible hacer predicciones. Solo digo que me sorprendería que la desobediencia a la que convoca Puigdemont vaya mucho más allá de las movilizaciones que sin duda seguirá habiendo y que van a ser una marca de la campaña electoral que prácticamente está empezando. Seguramente veremos algo de eso entre los cuadros civiles de la administración, pero realmente me sorprendería ver a la policía autonómica no siguiendo las órdenes de las nuevas autoridades. Bueno, desconocido es el terreno del artículo 155 También de la Constitución del 78 que nunca se aplicó. Y hablabas de desobediencia. Hoy Puigdemont ya no es presidente de la Generalitat y no acepta ser destituido y se somete al Parlamento, que tampoco tiene ningún poder porque hoy es Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta primera, quien administra esta transición de 55 días hasta el 21 de diciembre. La pregunta es, ¿y el 21 de diciembre hay elecciones? ¿Y si ese día se vuelcan los independentistas en masa a votar y gana una mayoría en el Parlamento el independentismo? ¿Qué pasa? Bueno, ahí la única alternativa que le va a quedar en definitiva a Madrid va a ser una negociación, porque lo que no logró el independentismo el 27 de septiembre, porque las elecciones se realizaron en condiciones que hacen imposible considerar que surge de allí un mandato, tanto sea por el modo en que se votó la convocatoria en el Parlamento, como por la acción represiva de las fuerzas españolas que desbarataron la elección. La única referencia real, concreta que tenemos hoy son las elecciones del 2015, donde los tres partidos organizados en dos listas que llevaron en su programa la independencia sacaron menos del 50% de los votos. Y lo decíamos antes, de los 72 diputados elegidos en 2015, ni siquiera lograron que esos 72 votaran por la independencia, con lo cual la legitimidad del reclamo está puesta seriamente en cuestión. Veremos de qué resulta el 21 de diciembre. Las encuestas, si es que pueden ser fiables las encuestas en un momento de tan poca normalidad, ¿no? Me parece que esta es una nota al pie metodológica importante, pero todas indicaban un derrumbe del partido de Puigdemont, una transferencia parcial de los votos del Partido Demócrata Europeo de Cataluña a Izquierda Republicana de Cataluña, pero en ningún caso surgía de las encuestas tampoco una mayoría en el próximo Parlamento, o si las elecciones fueran
en el momento que se tomaron las últimas encuestas, y me parece que ese es el tema al que hay que prestarle atención. Se puede prever también un cierto fortalecimiento del Partido Socialista, del Partido de los Socialistas Catalanes, que es el que junto con el Partido Socialista Obrero Español ha puesto sobre la mesa la idea de la reforma constitucional, y en un contexto más racional esa debería ser la discusión que esté sobre la mesa, discusión que por supuesto tiene implicancias ya no solo para Cataluña, sino que seguramente va a ser la ocasión de que se reactualice la discusión sobre la República, no ya para Cataluña, sino para España. Te hago la última pregunta y tiene que ver con la cuestión del reconocimiento también, porque Europa en su momento reconoció a Kosovo que se veía inviable. En el caso de Cataluña empieza a aparecer lo que es la salida, la estampida de las empresas, el no reconocimiento de lo que tiene que ver con Cataluña. Por más arrogancia que haya acerca de lo importante que son, también lo eran dentro de un contexto. ¿Vos ves viable realmente la República de Cataluña? Bueno, la verdad que sin una negociación no. Con una negociación y un pacto que de todas maneras sería un pacto federativo con España y el paraguas de la Unión Europea, no me cabe duda que tendría una viabilidad. Creo que no es ese el argumento que hay que poner en el centro, porque efectivamente Cataluña es una región muy rica, pero del único modo que se puede llegar a una independencia viable es en el marco de un acuerdo y donde el socio comercial principalísimo de Cataluña seguiría siendo España. Y en ese sentido, obviamente, la situación es enormemente distinta a la de Kosovo, donde la intervención de la Unión Europea y el reconocimiento tienen que ver con darle garantías a una etnia de que no va a ser limpiada por los serbios, ¿no? Digamos, acá no hay ningún riesgo de genocidio, ni siquiera de violencia, más allá de la violencia que vimos el 27 de septiembre, que tal vez sea el pico de violencia que podemos ver, o, por supuesto, el pico de violencia que podríamos llegar a admitir, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a pensar un poquito más este tema, ¿eh?